Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a comenzar nuestros estudios devocionales de la semana. Espero que hayan gozado también la predicación el día de ayer acerca de la salvación, el Evangelio con temor que nos da la paz eterna. Y continuando con el devocional que vimos, el estudio el viernes pasado, esta semana estaremos descubriendo la intimidación, ese temor, ese miedo que nos da de usar los dones de Dios, los dones, los talentos que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Pero quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Por qué muchos de nosotros somos ineficaces para utilizar esos dones? El título de hoy es Dones dormidos por temor y miedo. Hemos establecido que cada creyente mantiene una posición de autoridad que viene con los talentos o dones dados por Dios y que está oculta en Cristo Jesús sobre toda autoridad demoníaca. Entonces, la pregunta es, ¿por qué muchos de nosotros somos ineficaces? Y para responder a esto, leamos nuevamente lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. La palabra griega para el término avivar es anasopureo, la cual significa encender de nuevo o mantener en llama viva. Si Pablo tenía que animar a este hombre joven a avivar, a encender el don, pues entonces este puede llegar a dormirse. El don no trabaja automáticamente, igual que el fuego debe ser avivado, mantenido también. Y están aquellos con corazones puros y que tienen honestas intenciones y que creen que si Dios quiere que algo suceda, pues simplemente va a suceder. Pero eso es incorrecto. La única cosa necesaria para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Te lo voy a repetir de nuevo. La única cosa necesaria para que el mal triunfe en nuestra vida es que los hombres buenos no hagan nada. Timoteo era un joven de un corazón puro. Si recuerdas cómo Pablo alabó su carácter, y él dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de él. Eso lo dice Pablo en Filipenses 2:19 al 22. Y aún así es Pablo quien le advierte 2 veces que no descuide el don de Dios, causando que ese don se permanezca dormido. Y aquí tenemos 2 preguntas que necesitan ser respondidas. ¿Qué causa que un don, un talento, permanezca dormido? ¿Cómo lo avivamos? Bueno, vamos a responder a la segunda pregunta en otro estudio más adelante, pero miremos a la primera ahora. ¿Qué es lo que causa que el don de Dios permanezca dormido? Ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos talentos o dones que Dios nos dio. A todos nos dio, como Él quiso, pero todos tenemos dones. Pero ¿qué causa que el don que Dios nos dio permanezca dormido? Pues la respuesta se encuentra en 2 de Timoteo 1:6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra griega para temor es deilia. Esa palabra implica timidez, cobardía, miedo, y nunca es usada en las escrituras en un buen sentido. Ahora miremos, escuchemos nuevamente el versículo 7, pero en una versión diferente de la Biblia.
en la Nueva Versión Internacional, que lo dice de esta manera: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los traductores de la Nueva Versión Internacional creen que timidez es la palabra más adecuada para este versículo, porque a la luz de esto Pablo le está diciendo a Timoteo: tu don de Dios está dormido, el don que Dios te ha dado está dormido a causa de la timidez. Sin cambiar el significado, se podría decir: Timoteo, el don de Dios en ti permanece dormido a causa de la intimidación. Los creyentes intimidados pierden su autoridad en el Espíritu por abandono. Consecuentemente, sus dones, la habilidad de Dios en ellos, permanece dormida e inactiva, aunque está presente, no está en funcionamiento. Ahora, punto número 1, definamos qué es la palabra intimidación. Miremos las definiciones, los significados de intimidar e intimidación. El diccionario define intimidar como amilanar, infundir temor, imponer respeto, acobardar. O también se puede definir intimidar como desanimar, coaccionar o suprimir por o como por amenaza. Y otra definición es la acción de intimidar o infundir temor, el hecho o condición de ser intimidado, el uso de amenazas o violencia para forzar o refrenar una acción. En pocas palabras, el objetivo de la intimidación es refrenarte de la acción y coaccionarte a forzarte a la sumisión. La intimidación quiere abrumarte, cargarte con un sentido de inferioridad y de temor. Y una vez que te has retirado en sumisión, consciente o inconscientemente, terminas siendo un siervo del intimidador y te conviertes en un hombre o una mujer acobardado, miedoso, temeroso, y ya no eres libre de cumplir la voluntad de Dios, sino que estás perdido por los deseos de tu intimidante opresor. Y consecuentemente, el don que Dios te dio, su habilidad espiritual que está en ti, pues es inoperante, no puede trabajar, porque ahora tu autoridad te ha sido quitada para ser utilizada en contra tuya y de aquellos en tu esfera de influencia también. El origen de la intimidación es el temor, el miedo al hombre y a Satanás, a los demonios, el cual tiene su raíz en él, en el maligno, porque él es el autor de todo temor y timidez. Génesis 3, del 1 al 10, especialmente el verso 10, cuando Adán pecó, lo que dice la palabra es que inmediatamente tuvo miedo. Satanás nos va a atacar en forma de pensamientos, imaginaciones, visiones, o va a utilizar las circunstancias y a aquellos que están bajo su influencia para intimidarnos. De cualquier forma, él tiene un objetivo: controlarnos y limitarnos. Ahora te pregunto esto, y este es el punto número 2. ¿Eres intimidado? ¿Qué podemos aprender de alguien que tenía un don de Dios poderoso, pero fue intimidado? ¿Sabes qué personaje fue? Elías, el profeta. Él obraba en un tremendo poder. Él permaneció valientemente ante un rey malvado, quien no tenía temor de Dios. Y declaró este profeta Elías en Primera de Reyes 17:1: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, Elías no tenía temor de este rey impío. Y él pasó los próximos años viviendo de milagros. Primero, fue alimentado por los cuervos. Imagínate,
Unos cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y luego fue mantenido por una viuda cuyo alimento y aceite no se terminaba, aunque estaban rodeados de hambre y necesidades. El hijo de esta viuda repentinamente murió, pero Dios escuchó la oración de Elías, resucitando al niño de la muerte, porque era un hombre con un ministerio poderoso. Pero luego de un largo periodo de tiempo, nuevamente se presentó delante del rey. Y el rey lo culpó a Elías por las penalidades y los sufrimientos de la sequía, y le dijo, en Primera de Reyes 18:17, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le respondió audazmente, en Primera de Reyes 18:18, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, a los ídolos. Y entonces le ordenó al rey que reuniera 850 profetas de Baal y de Acera y que los llevara al monte Carmelo junto con toda la nación de Israel. En el día de la confrontación, todo Israel se reunió para ver quién era el verdadero Dios. Elías desafió a los profetas de Baal y de Acera que ofrecieran sacrificio a sus dioses al mismo tiempo que él ofrecía uno al Señor. Y Elías dijo en Primera de Reyes 18:24, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios, declaró Elías. El Señor Dios respondió con fuego, y el pueblo de Israel cayó sobre sus rostros y se volvieron a Dios. Y entonces, bajo las órdenes de Elías, mataron a los 850 falsos profetas. Luego Elías anunció que llovería, orando ardientemente y rogando por la lluvia cuando no había ningún signo de lluvia, ni siquiera una nube. Pero en minutos después de que él terminó de orar, el cielo se puso negro y cayó una fuerte lluvia. Y mientras Acab, el rey, huía hacia su palacio, la mano de Dios vino sobre Elías y corrió delante del carro del rey, aún más rápido que los caballos. Y ese fue solo en un día en la vida de Elías. Y la nación dio un giro. Los malos fueron muertos. La gran sequía se terminó. Elías podía oír claramente la voz de Dios, actuar en ella y ver grandes milagros. Pero ahora escucha este punto número 3. Fue confrontado por la esposa del rey. Y ese mismo día, la esposa de Acab, Jezabel, escuchó lo que le había sucedido a sus profetas y le envió un mensaje a Elías en Primera de Reyes 19:2. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Primera de Reyes 19:2. Estaba tan enojada, tan enfurecida con él por lo que había sucedido con aquellos que eran sus profetas, que daban sacrificio a los ídolos, predicando su mensaje, que escucha la respuesta de Elías en Primera de Reyes 19, del 3 al 4. Escúchalo bien. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El mismo día que ganó una batalla tan grande, ya estaba corriendo por su vida. Estaba tan miedoso, tan intimidado, tan desanimado por Jezabel, por una mujer que quería morirse. El propósito de la intimidación de ella
era el de evitar que Elías completara el propósito de Dios. Ella quería revertir la influencia que él tenía sobre la nación, lo quería destruido y fuera del camino. Y aunque no lo pudo matar, sí pudo lograr su objetivo, aterrándolo, llenándolo de miedo, haciéndolo huir y desear la muerte. Y sin quererlo, él estaba cooperando con su plan. Si él hubiera visto claramente, nunca hubiera huido. Ahora, pon atención en este último punto. ¿Cuáles son entonces los síntomas de la intimidación? Escúchalo bien. El espíritu de la intimidación, del miedo, desata confusión, desánimo y frustración. Su objetivo es provocar que pierdas tu propia perspectiva, que todo te parezca como difícil, que se te cierre el mundo, que es tan abrumador, difícil o imposible. Y cuanto más fuerte es la intimidación, pues mayor es el desánimo y la desesperación. Y si no es tratada inmediatamente, va a causar que hagas cosas que nunca harías si no estuvieras bajo su influencia. Ese es exactamente el objetivo de ese espíritu de miedo, de intimidación. Yo recuerdo un momento en particular en el que no pude hacer absolutamente nada en todo un día. No pude quitarme la pesadez. Podía orar o me ponía a orar y parecía que Dios no estaba en ningún lado. Igual que Elías, mi enfoque se había tornado sobre mí. Me sentía inefectivo, consideraba como que mi ministerio no tenía valor. Y es por eso que Elías dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, en Primera de Reyes 19:4. Pero, ¿sabes cuál fue la respuesta de Dios? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Elías fue derribado de su autoridad cuando no confrontó la intimidación que Jezabel estaba dirigiendo. Y como resultado, su don de ministrar a la nación fue suprimido y tomó una dirección que no era el deseo de Dios. Y estoy seguro que parecía un hombre diferente mientras huía de la confrontación que antes había enfrentado. Él tomó la dirección opuesta, dejando a su sirviente y corriendo por 40 días hacia el monte Horeb. ¿Y sabes qué fue lo que Dios le dijo? Lo primero que escuchó de Dios a su llegada, cuando llegó después de 40 días al monte, lo que le dijo Dios en Primera de Reyes 19:9, lo mismo que nos dice a cada uno de nosotros cuando huimos y corremos de los problemas por miedo a la confrontación. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Te lo puedes imaginar? Elías está desanimado al punto de la muerte, de quererse morir, y va corriendo, escapando durante 40 días, y en un estado de depresión. Dios le dice: ¿por qué estás aquí? Lo que Dios le está diciendo era: a ver, explícame por qué corriste de tu puesto, de tu posición y te escondiste aquí. Y puedes estar pensando: bueno, Dios envió al ángel que le diera 2 tortas cocidas, como dice la palabra, y así Elías pudo correr por 40 días y 40 noches. Pero ¿por qué le preguntaría a Dios: ¿qué haces aquí? Dios sabía que Elías estaba determinado a huir. Cuando un hombre está determinado en su corazón a hacer algo, con frecuencia Dios lo deja, le permite que lo haga, aunque no esté en su perfecta voluntad. O como decimos vulgarmente, que tope con pared. Dios hizo lo mismo con Balaam, aquel profeta en el libro de Números, cuando Balac, el rey de Moab, le pidió a Balaam, al profeta de Dios, que viniera y maldijera a Israel. Y el Señor le dijo a Balaam que no fuera. Pero Balaam
le preguntó nuevamente al Señor por segunda vez. Bueno, que no había entendido, que ya le había dicho Dios que no. Pero va y le pregunta una segunda vez. Y parecería como que Dios tuvo un cambio en su corazón o que iba a cambiar de opinión. Y le dijo a Balaam, está bien, ve por su necedad. A la mañana siguiente, Balaam ensilló su burro para ir, y la Biblia dice en Números 22:22, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y un ángel de Jehová se le apareció. ¿Por qué Dios le dijo que fuera y luego se enojó con él cuando no lo hizo? Dios le permitió a Balaam que fuera porque él conocía su corazón, sabía que Balaam quería el honor y el dinero, que Balac le estaba ofreciendo más de lo que quería obedecer a Dios. Cuando un hombre se propone en su corazón hacer algo, la voluntad de Dios no lo detendrá, aun si eso no es la perfecta voluntad de Dios. Te lo diré otra vez. Cuando un hombre o una mujer se propone en su corazón hacer algo, cuando ya está de necio, endurecido, la voluntad de Dios no lo va a detener, aun si eso no es la perfecta voluntad de Dios. Y ese era el caso con Elías. Dios deseaba que regresara y enfrentara a Jezabel, como lo había hecho con los profetas de Baal. Eso hubiera completado lo que había comenzado en el Monte Carmelo. Pero Elías no quería enfrentarlo, no quería enfrentarla ni confrontarla. Quería salir de la presión bajo la que estaba. Y por lo tanto Dios envió un ángel para que le diera el alimento necesario para su viaje. Dios esperaría y trataría con la intimidación de Elías una vez que él llegara al monte Horeb, donde él lo estaba esperando. El trabajo que Dios había comenzado en Elías no podía ser completado hasta que Jezabel fuera confrontada. Dios siempre está detrás de todo. Jezabel era la raíz misma del problema de Israel. La Biblia dice en Primera de Reyes 21:25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. El Señor podría haber estado con Elías si él no hubiese huido, así como había estado con él en el Monte Carmelo, cuando se enfrentó a 850 profetas, pero estaba intimidado, lleno de miedo por Jezabel, y fue derribado de su posición de autoridad. El don para finalizar la tarea estaba dormido. Y ahora escucha lo que Dios le dice a Elías, luego de haberle preguntado 2 veces por qué estaba ahí. En Primera de Reyes 19:15 al 17, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Si notas lo que le dijo a Elías, que ungiera a Eliseo como profeta en su lugar, y que ungiera a Jehú, o Jehú, como algunos dicen, Jehú, como rey de Israel. Dios tenía otros 2 hombres quienes no huirían de Jezabel. Ellos completarían su misión. El trabajo que Elías había comenzado había sido interrumpido temporalmente mientras escapaba de la intimidación, del miedo de Jezabel. Recuerda, Jezabel era la influencia motivadora detrás de la maldad que se había infiltrado en Israel. Y si la mala influencia de un líder
no es confrontada y detenida, solo es cuestión de tiempo antes de que la maldad se infiltre entre aquellos que están a su cargo. El que tenga oídos para oír, oiga. Jesús enseñó este principio en Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte es el líder. La casa es el dominio o territorio de influencia. Sus bienes, los frutos o resultados de su influencia. Pero aplicando estas interpretaciones, leamos nuevamente lo que Jesús dice en Marcos 3:27, parafraseando. Nadie puede entrar al territorio de un líder y saquear los resultados de su influencia, a no ser que el primero ponga un alto sobre el líder, y entonces podrá saquear su territorio. Y tú puedes decir, Acab era el líder y Elías no le temía. Bueno, sí y no. Acab llevaba el título de líder, pero había cedido su autoridad a su esposa. Él había dejado su posición de cabeza. Y por lo tanto, en el campo espiritual, ella era el hombre fuerte sobre la idolatría en Israel. Era la instigadora de la adoración a Baal. Y fue su influencia la que causó que la nación entera de Israel, con excepción de 7,000 fieles a Dios, se apartaran de la adoración al verdadero Dios. Ya que ella no había sido confrontada directamente, su influencia permanecía. He visto esto vez tras vez. Por un lado están aquellos que llevan el título de pastor o de líder, pero todavía están controlados por la manipulación e intimidación de otros, generalmente personas que deberían estar bajo ellos, tales como esposas, asociados, juntas, diáconos, intercesores, denominaciones, concilios. Ellos son los que asumen el control detrás de la escena, controlando a la persona con el título de líder. Esto también sucede en los hogares. Padres intimidados por sus hijos, esposos intimidados por sus esposas, no son la cabeza de sus hogares. Es importante para un líder considerar el consejo de aquellos que lo rodean, ya sea en su casa o en el ministerio, pero es más importante que permanezcan en su autoridad para así poder proteger a su familia o el ministerio o el cargo o el trabajo, utilizando el don que Dios les ha dado. Si continuamos leyendo los relatos de lo que sucedió luego de que Elías huyera por su vida, vamos a encontrar que el trabajo que él había comenzado se extinguió, porque Acab continuó oprimiendo al pueblo con sus maldades. La influencia de Jezabel sobre su esposo y el reino creció. La adoración a los ídolos fue otra vez restaurada, aunque Elías había confrontado a los profetas de Baal y la nación entera fue testigo del poder de Dios. Cuando huyó Elías de Jezabel, pues se llevó con él el coraje del pueblo de Israel, y eso intimidó a todo el pueblo. Acab murió y sus 2 hijos, quienes reinaron después de él, continuaron desviando a la nación a una idolatría más profunda. Lee Primera de Reyes 22:51 hasta Segunda de Reyes capítulo 9. Pero hubo 2 hombres que no rindieron su autoridad. Esta es la parte emocionante. Elías huyó de la fuente de toda esa perversión y corrupción
y por ese motivo el Señor le mandó ungir a 2 hombres que enfrentaran a esa mujer demoníaca. Fue Jehú quien finalmente mató a Jezabel en Segunda de Reyes 9:30 al 37. Cuando ella trató de controlarlo, él rechazó caer bajo su intimidación y miedo, y una vez confrontada y destruida, su esfera de influencia también cayó. Y entonces Jehú y sus hombres mataron a los 70 hijos de Acab. Reunió a todos los adoradores de Baal y los mató a punta de espada. Fue al templo de Baal y quemó todos los artículos sagrados. Sus hombres destruyeron la estatua de Baal y derribaron el templo, convirtiéndolo en letrinas. Y mira lo que dice la Biblia acerca de Jehú en Segunda de Reyes 10:28. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. ¿Te das cuenta? Dios le dijo llanamente a Elías: el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, en Primera de Reyes 19:17. Pero ahora se necesitaban 2 de ellos para terminar el trabajo que originalmente tenía que hacer Eliseo. Cuando Dios le dijo a Elías que ungiera a Eliseo para que fuera profeta en su lugar, era porque Elías había rendido su lugar de autoridad a causa de la intimidación. Sin embargo, Jehú y Eliseo no cayeron y no cedieron la autoridad que Dios les había dado a ninguno de la casa de Acab. Por lo tanto, el don de Dios no estaba dormido y la nación fue liberada de la adoración a Baal. Quédate con esto en tu corazón. Y esta es una gema, ¿eh? Cuando somos intimidados, renunciamos a nuestra posición de autoridad. Consecuentemente, el don de Dios para servir y proteger permanece dormido. Y sin querer acabamos alargando la causa de aquel que nos intimida. Hay muchas historias en el Antiguo Testamento de personas echándose atrás cuando deberían haber avanzado. Como Pablo escribió en 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Y nuevamente a los romanos dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Veremos muchos relatos del Antiguo y Nuevo Testamento, pero no podemos entender completamente las aplicaciones del Nuevo Testamento sin los ejemplos del Antiguo Testamento. En el estudio de mañana veremos cómo la intimidación impide la obra de Dios, no solo en el líder, sino también en la gente que tiene a su cargo. Prepárate para mañana y te darás cuenta que una persona intimidada honra más a lo que teme que a Dios. Pero eso es para entendidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la honra y la gloria. Señor, revela tu palabra a cada hombre, cada mujer. Que sepamos la posición en que tú nos has colocado a cada uno, porque tú fuiste el que organizó, Señor, toda la autoridad, el que delegó la autoridad, el que tiene ese organigrama de autoridad, porque como dice la palabra, tú eres la cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, y a cada uno nos diste posición. Aunque tu palabra también dice en Gálatas que no hay mujer, ni hombre, ni judío, ni griego. Porque cada uno, cuando entiende su posición a la cual tú lo llamas, porque el que da el llamado y los dones eres tú, no se aleja por miedo de la posición donde lo has colocado. Ábrenos el entendimiento, te lo rogamos, Señor, y que no nos alejemos de esa posición de autoridad en la cual tú nos has colocado a cada uno de nosotros, y que ya no tengamos esos dones, esos talentos dormidos por temor y miedo.
te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.